Estamos comenzando el año y este es el periodo de tiempo en los años, los que cada quien haya vivido, donde las propuestas, las metas, los propósitos, todo es acerca de nosotros. Está bien en alguna manera, ¿no? Hablamos de estar mejorándonos a nuestras personas. Así que si alguien habla inglés, dice, no, pues este año voy a mejorar o subir mi nivel de inglés, porque ya saben que hay porcentajes, ¿no? Los que no somos de la lengua inglesa nativa, pues es normal. Algunos y hasta les hace falta bajar de peso, ¿no? O sea, pues que bueno, hay que bajar de peso, algunos más que otros, estudiar más, arreglar algunas cosas, particularmente, yo voy a hacer promoción porque tengo que conseguir el libro y demás, pero algunos tienen que cambiar su actitud. Checa tu actitud de Juan Berken, John Berken, que conociéndolo a él y viendo su personalidad y lo que ha logrado visiblemente en la vida y que nos recomienda para poder avanzar. Checa tu actitud, o sea, sí tendríamos que cambiar nuestra actitud, hacer buenas dietas, algunos comer más, el propósito de levantarse temprano. Muchachos, ¿qué tal el propósito de la resolución de portarse bien? Es que a veces no entendemos, pero aquí no se trata de entender todo el tiempo. Necesitas también confiar y sobre todo en tus papás. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá y apuntar a algo más grande que nosotros y a, en cierta forma, desafiarnos a salir de nuestro círculo donde quieres estar bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus abuelos, con tus tíos, con tus primos. Y eso está muy bien, porque en alguna manera estás pensando en las personas hasta cierto círculo, pero no todo se trata de superación personal. Y esto es una contradicción en nuestra cultura occidental. Todo es superación personal, todos son diplomados y todo se trata de nosotros. Y en cierta manera, pues claro que está bien, pero bueno, como diría alguien por ahí, todo tiene que tener un límite. Todos tenemos que saber cuándo ya basta de ahorrar, cuándo ya basta de viajar, cuándo ya basta. Si alguien se sobreejercita, hasta se daña de tanto sobreejercitarse o comenzar pues con muchas buenas intenciones de inicio y pues se lesiona y ahora se va a pasar la mitad del año ahí con un desgarre, porque se sobreejercitó. Así que tenemos que saber cuándo ya basta de lo que estemos haciendo y entonces preguntarnos qué debería hacer conmigo. Si yo me quiero enfocar realmente, si quiero trascender, estas frases me vienen y la verdad es que ni las tengo estudiadas, pero creo que es la verdad. Nadie se hace famoso barriendo el patio de su casa todos los días. Disculpe, se tiene que barrer, por cierto. Y si te toca, quien quiera que seas, ojalá y lo barras. Y si es una tarea que te encomendaron en tu casa, ojalá y que cumplas, porque cuando alguien es irresponsable, la irresponsabilidad de alguien se vuelve eventualmente la responsabilidad de otro. Pero nadie se hace famoso tendiendo una cama o lavando unos trastes. ¿Están de acuerdo conmigo? Nadie trasciende haciendo ejercicio todos los días. Es más, hay personas maratonistas. Yo tengo un amigo, Carlos Carbonell, es pediatra, médico pediatra, jubilado del Seguro Social, jubilado del ISSSTE, jubilado de la Universidad de Querétaro, jubilado de su propio consultorio, maratonista. Y estando en la maratón, se infartó. Gracias a Dios, vive hoy por hoy con 1/3 de su corazón. Porque a veces pensamos que hacer ejercicio eso ya de entrada es saludable, pero no es exactamente eso que te hace ser saludable, correr. Así que cuando hablamos de superación personal, nosotros, pero ¿qué debería hacer conmigo? ¿En qué área me debería enfocar? Déjenme decirles que también que el que se especializa en algo impacta. Yo tengo ese problema, soy una de las personas que a mi edad, que ya no la voy a decir, me estoy prometiendo a mí mismo que ya no la voy a decir, adivinen, voy a tener que concentrarme de toda esa gama de que siempre ando metido en todo. En chismes no, pero en todo sí ando metido. También en los chismes no, en todo lo que no debo, y que la electricidad, y que la tubería, la fontanería, la mecánica, la eléctrica, la albañilería, la arquitectura, de verdad que ando metido en todo, Y no solo hablando de cuestiones manuales, también de cosas de ciencias y de las disciplinas y demás, pero queremos ir más allá y quisiéramos dejar de ser un poco egoístas. Entonces, ¿qué necesita hacerse a mi alrededor
sería como subir de nivel en esta temporada del año donde estamos pensando siempre en todo, en nosotros, en bajar, en correr, en aprender, en lograr, en ahorrar, en viajar, en ir, en hacer, en comprar y ponerlo fuera de nuestro círculo. Algo que sea para beneficio para otros. El resultado de las iglesias, quiero decirle a los cristianos, a los seguidores de Jesús que están aquí conectados, a los que lleguen a conectarse a esta transmisión, el resultado de que haya inmuebles donde las iglesias se puedan congregar y reunir, normalmente es el resultado de alguien que pensó en salir de esa pequeña raya de zona de confort y adentrarse a un reto y a un desafío. El poder romper su zona de confort y su statu quo e ir. Y es más, arriesgarse, a veces su vida, su economía, su tiempo, sacrificar tiempo con su familia, checaron su actitud. Déjeme abusar de esa frase ahorita, donde la verdad es que nosotros los que en algún momento hicimos lo mismo, soy pastor desde hace 31 años, ya dije otra fecha, ¿verdad? Bueno, entonces, desde que saque sus fechas, sus cálculos, desde marzo de 1995, 16 de marzo de 1995, a las 7:30 de la noche, así hubo una formalidad para el nombramiento del pastorado de que le habla a su servidor, y hubo que romper y dejar de pensar en quiero, en me gustaría, en debería tener. Yo platicaba en aquellos años con mi joven esposa, estábamos no recién casados porque ya teníamos a los 3 hijos que hoy tenemos, y entonces yo le decía a ella, yo necesito hacerlo, yo necesito. Bueno, ¿pero qué necesitas? Yo necesito entregarle mi vida a Dios, yo necesito entregarme de lleno, yo necesito dejar a un lado todas las ofertas que quiero decir que sí las tenía, como cualquier muchacho de 25 años, que tiene toda la expectativa de abrirse camino en la vida y de que algunos valoran lo que tú tienes, lo que eres, lo que sabes. Sí tenía esas ofertas como todos los tienen. Pero yo tuve que hacer a un lado y dejar de pretender eso para ceder, negarme a mí mismo y decir, poderme dar a algo mayor que mi propio plan, mayor que mí mismo. Y aquí, 31 años después, estamos metidos en lo que también algún otro hizo lo mismo y empezó porque alguien salió de su familia, de sus hijos, de su matrimonio, de él mismo, para comenzar una iglesia. Y así muchas personas han hecho lo mismo, pues no para comenzar una iglesia, pero a lo mejor para comenzar una organización altruista, porque cuando levantas la vista y ves la necesidad, necesidad, hay un montón de necesidad, en todas las áreas de la vida hay necesidad. Y me acuerdo cuando en aquellos años, los primeros 10 años que su servidor estaba de lleno en la obra de Dios, en la iglesia, amigos que nos acompañan acá, predicando la Biblia, predicando a Dios y su palabra, pues viajé a muchas partes. Y entonces, en la parte en donde estuviera, yo podría prácticamente un 70% de la República Mexicana sí la conozco. Parte de Centroamérica y Suramérica también los conozco. Norteamérica, algunos me han dicho, oiga, pastor, usted conoce más estados de mi país, hablando de Estados Unidos, que algunos de Norteamérica, porque la verdad viajé mucho para allá también en su momento. Y llegabas y sentías como una punzadita en tu corazón y veías como un anhelo, la necesidad, y luego veías con algo de visión todo lo que se puede hacer aquí. Mira todo lo que tienen, hablando incluso de iglesias, y de lo que se puede hacer. Pero ¿cómo no es posible? Porque para hacer la obra de Dios, déjeme meter y jalar agua para mi molino, se necesitan 3 cosas. Se necesita, número 1, tiempo. Se necesita dinero. Lo increíble es que hay 3 cosas, pero cuando tú tienes el tiempo y el dinero, pero no hay personas que chequen su actitud, no hay personas, no se puede hacer la obra de Dios. Entonces tú veías y decías, estos grandes edificios, sobre todo en Estados Unidos, estos galerones, que no eran galerones, eran auditorios con clima, con aire acondicionado, bien iluminados y con lo mejor que te puedas imaginar. Y en un auditorio de 500 personas, difícilmente 30 personas. Sí te duele, sí te rompe el corazón. Y esa es la frase. ¿Qué te rompe el corazón? A ti. ¿Qué te quita el sueño? Desde la semana pasada estábamos viendo incluso algunos pasajes donde Nehemías
uno de los líderes y caudillos del Antiguo Testamento que recibe unas noticias, es de Hanani. Vimos otra versión que su nombre era un poquito diferente, pero así son las versiones y las traducciones. Y le pregunta a Nehemías, ¿cómo está el pueblo allí en Jerusalén? Y el remanente que ha quedado. Y entonces le da la noticia. No le maquilla los datos, no le da subjetivamente, interpretativamente. Hanani sí checó su actitud, o sea, fue objetivo y le dijo, están en gran desastre allí. Los muros derribados, las puertas quemadas, la moral, en alguna manera, del pueblo, ahí estamos en gran mal y afrenta. Entonces Nehemías le rompió su corazón y tuvo eso que estamos pensando en este día, de no solo pensar en adelgazar, o de no solo pensar en crecer, o disfrutar de su puesto porque era el copero del rey, o sea, era bien pagado, era bien influyente, tenía todas las prerrogativas de alguien, con todas las comodidades de la vida, y lo tuvo que menospreciar para pensar en otros, para poder sacrificar un poquito por otros. Y luego tenemos las noticias que el muro fue construido o reconstruido en 52 semanas. O sea, ¿cuántas semanas tiene un mes? 4. Así que échele a usted nada más cuánto le tomó reconstruir. Fue muy rápido, considerando la obra descomunal que tenía que hacer. Bueno, a lo mejor estoy dando mal el dato, pero fue muy poco tiempo el que se tomó para reconstruir todo eso, y eso llevó a bendecir al pueblo, a reconstruir la nación, a reorganizar políticamente al pueblo, a reconstruir su vida cúltica, pero sobre todo su vida espiritual y adoración, y su lugar de dignidad delante de las naciones. Todo lo que se puede lograr cuando alguien se atreve a desafiar su propia comodidad, a salir de su zona de confort. Y aquí hay una frase que es de Sandra Stanley, que cuando preguntamos, una manera buena de poder contestar esa pregunta es, ¿qué te rompe el corazón? La verdad es que de acuerdo a la edad, a los intereses, es lo que vamos a contestar, pero no estamos pensando en algo para nosotros, estamos pensando en algo de la necesidad de la gente, en donde la gente, seguramente algunos ya están haciendo algo y tú te podrías unir. Pero miren, alguna plática de Andy Stanley con Sandra Stanley, estaban allí y él dice, no le voy a dar un contexto muy grande, pero en algún momento dijo ella, me gustaría que al final de mi vida, me gustaría que la gente se formara en una fila o hicieran fila y me agradecieran por que llegaran. Yo te agradezco, ¿cómo dije que se llamaba? Sandra Stanley, te agradezco porque te tomaste el tiempo, porque potenciaste mi paternidad, porque hiciste todo para formar clubes de papás, para entender lo que es la paternidad y educar bien a los hijos y no dejarlos así silvestres, que crezcan. No, eso no lo dijo ella, pero eso dije que eso me lo inventé. No dejarlos allá a la deriva, que hagan lo que quieran los niños. Ella lo dijo. ¿A ti qué te gustaría que se llenaran, o cómo deberían llenarse esos puntos suspensivos en tu caso? En mi caso. De esas etapas que estamos conquistando de la vida, que fuera significativo, porque algún día de que nos vamos a ir. ¿Y cuál será el recuento? Dicen que la etapa de la edad media de los hombres a los 50 es una etapa de reflexión y a veces de frustración y de depresión, porque uno voltea hacia atrás y ve, híjole, yo le dije que a mi esposa que a los 25 años tendríamos una casa, ¿y qué creen? Sí lo logré. Y luego que a los 30 y así tenía, ¿no? Y por la gracia de Dios, pero también hay un tremendo vacío de las cosas que no logramos. Y ya estoy allí, ya les dije en cierta manera qué edad tengo, ¿no? Donde estoy volteando hacia atrás y veo en el ministerio y digo, sí lo logré, sí caminé por lo que Dios quiso, esto era lo que Dios demandaba para mí. ¿Esto es un ministerio limitado o es mis torpezas las que han tenido un ministerio limitado? ¿He cumplido con Dios? ¿Puedo decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Puedo decir cosas como esas? Bueno, todavía estamos aquí en la batalla, así que son buenas noticias, porque si tú no estás en la etapa de la edad media, o si estás en la etapa de la edad media, o si ya pasaste de esa etapa, hombre o mujer o quien sea, joven, tenemos oportunidad de estar en la batalla porque estamos vivos. Estamos aquí para presentar batalla. Pero así que cuando tú veas más allá de bajar de peso, de comprar un curso para aprender mejor inglés o viajar o lo que tú quieras, cuando tú empiezas a sentir eso que te quita el sueño y piensas en función de otros, lo más probable es que eso te va a costar y te va a costar
tiempo, te va a costar recursos, te va a costar desprenderte de tu familia, te va a costar menos horas de sueño o dormir, te va a costar caminar y ejercitarte, te va a costar poner y meter el hombro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que probablemente cuando alguien rompe con su comodidad, con su zona de confort, te va a costar algo de vida. Eso es lo que te va a costar, sobre todo cuando piensas en que el tiempo se traduce en vida. Y si pensamos en lo más valioso que tenemos, es el tiempo. No es el dinero que tienes, no son los amigos que tienes, no es nada que puedas tocar, tangible. Eso abstracto que el tiempo, dice el tiempo pasa, no, los que vamos pasando somos nosotros y que no lo entendemos. Eso es lo más importante que tenemos. Así que muchachos, aquí déjenme predicarles un poquito. Levántate un poco más temprano, todos los días. Ay, es que es sábado, Pastor Víctor, usted no sabe, las 11, las 12, la 1 de la tarde, hay otra vuelta ya bisagrado en la cama, ahora para acá, ahora para allá, y rechinas literalmente, y luego tu mamá entra, pues si todavía estás acostado, muchacho. ¿Ya se vieron? ¿Pero qué? Oye, mija, por favor, ora al Señor que te dé un esposo, ¿tú crees que así lo vas a...? O sea, y a los que se levantan, échate agua en la cara y bájate aquí el pelo y báñate, por favor, aséate un poco. O sea, de verdad que el descanso, muchachos, no es holgazanería. El descanso, las vacaciones, es cambio de actividad. Así que te va a costar algo. Si tú quieres algo realmente significativo, que haya una fila cuando estés grande y que la gente te visite, o si quieres una tremenda soledad y un silencio ensordecedor, pues sencillamente sigamos la rutina de la vida que todo el mundo lleva y no paguemos el precio de te costará algo en la vida. De hecho, fuimos al Parque Bicentenario y yo les hablé a los muchachos al final y les decía, paga el precio ahora, porque si no lo vas a pagar toda la vida. Mejor que lo pagues ahora. ¿Cuál precio de levantarte temprano? ¿Cuál precio de estudiar? ¿Cuál precio de hacer caso? ¿Cuál precio de obedecer? ¿Cuál precio de educarte? ¿Cuál precio de aplicarte? Esa es tu chamba. Tienes casa, tienes cobija, tienes papás. Aplícate, por favor. No desperdicies tu momento y sobre todo piensa en función de los demás. Paga el precio ahora, porque si no lo vas a pagar toda la vida. Y cuando tú pagas toda la vida algo, quiere decir que nunca lo alcanzaste, que nunca fue tuyo y que tiene ahora intereses y dividendos y que, por cierto, no lo tienes y lo estás pagando. Mejor paga el precio, obtén el grado ahora y lógrate. Porque en cierta manera, rompiendo con el esquema, todos nosotros somos como esa ilustración que aparece ahí. ¿Qué es esa ilustración que aparece allí? A ver, amigos de Facebook, pónganle en la caja de comentarios. Si alcanzan, es un dulce de caramelo. No, ¿qué es eso? ¿Y saben qué? Sí, es un salvavidas. Todos nosotros estamos lanzándonos salvavidas a nosotros porque a veces, y ojalá y sí, te pones el cinturón de seguridad, checas que las bolsas de aire en tu coche estén funcionando, que los frenos apliquen bien, le checas que haya aceite en el coche, que tenga anticongelante. Bueno, ese es comercial aquí entre nosotros, ¿no? Que cuando le das vuelta al volante, que las llantas están bien. Estás viendo por tu vida. Ves un semáforo en rojo y dices, me paso como si nada. ¿Sí? ¿Sí te lo pasas como si nada? No, ¿verdad? Te detienes. Es más, ¿qué significa la luz ámbar cuando el semáforo pasa de verde a ámbar? ¿Qué significa? Acelérale a fondo. No, eso no significa. O sea, te vayas deteniendo. Oye, adviene eso. Tienes que medir y detenerte. En cierta manera, bueno, ¿quién puede meter la mano a una estufa o a un sartén y aguantarlo allí cuando está encendido? Hay algo que quitas la mano, ¿verdad? Tenemos un sentido de supervivencia, de cuidarnos. Está instalado en nosotros cuidarnos y eso está normal. Y eso lo hace en otras áreas de la vida muy difícil porque nos hace egoístas, no pensar en otros. Época del año donde, ¿y qué vas a hacer? Ejercicio. ¿Y qué vas a comer? Me voy a tener mi dieta. Y los demás no sé, pero yo ya tengo ahí todo lo que voy a comer y lo tengo separado como me dijeron los nutriólogos y las cantidades y los gramajes y cómo debe de estar cocido y cómo no debe estar horneado. Todo eso. ¡Qué padre! ¿Y la colegiatura de tus hijos? Y hasta tartamudo me quedé de los... O sea, ¿de verdad? Bueno, en palabras de Cristo Jesús, quien se dedica únicamente a sí mismo no tendrá nada para mostrar más que a sí mismo para sí mismo.
No, no, eso no lo dijo Jesús, pero la verdad es que esa es la idea de lo que vamos a ver más adelante del egoísmo. Quien se dedica únicamente a sí mismo, cosa rara y extraña, casi no sucede, no tendrá nada para mostrar más que a sí mismo, es decir, todo lo que tienes eres tú. Y aquí me viene a la mente un cliché que anda, no sé si en las redes o con la gente, y siempre dicen, es que el que se dedica a tener dinero al final del tiempo será un pobre que solo tiene dinero. ¿De verdad que sí? Dicen, el dinero no es todo en la vida. Pero ¿cómo ayuda? O sea, siempre defendemos el asunto, ¿verdad? Del materialismo, de vivir para nosotros, de este modelo capitalista y de el que puede y el que manda y demás. Bueno, miren, de la vida real. Híjole, me voy a arriesgar con lo que voy a decir. Esta parte luego la editan y la quitan, por favor, del aire, ¿no? En cierto lugar del planeta, de cualquier hemisferio, el que usted quiera poner, cada vez que llegábamos a la casa de esas personas, pues es que así es el ser humano. A lo mejor yo lo he hecho con otras cosas, ¿no? Había una persona que se metía y sacaba todo lo que tenía guardado. Ya saben, centenarios, cadenas, gargantillas, pulseras, y que esta chamarra, y que este portafolio, y que estos zapatos, y que fue, que vine, que viajé, que tengo, que hice, que deshice. Y yo en aquellos años era más chavo que ahora, porque yo todavía soy chavo, ¿no? Pero estaba más chavo y yo decía, de verdad, amigos, amigos aquí todos presentes, y iglesia y todo el mundo, gracias a Dios que en eso no batallo yo. Y ya con esto son como 3 cosas que he retratado delante de la iglesia. O sea, no batallo con el hecho de, véanme, no batallo con eso. Cuando llego a comprar algo, obtener algo, de verdad, no digo, que tenga un coche, para que lo vean todos. ¿Y qué más quiero cuando tenía 18 años? Que tenga un buen trabajo, que me pague una buena lana. Y por cierto, una novia con ojos verdes, que sea esa que va pasando ahí que siempre me coquetea, ella va a ser mi novia. No, ni me coquetea. Perdón, ¿no? Ya me están levantando el dedo aquí, amigos, ¿eh? Vamos a ver. Pero entonces, ¿qué quiere? Sí, el coche, para que te vean, el dinero, para que te vean, y la novia, ahí sí no para que la vean, o sea, para que te vean a ti, que cómo le hizo este cuate para tener esa novia, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? O sea, que te envidien, que vean. Esa es una cosa de los seres humanos que la verdad yo no entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Hay cosas que yo les prometo delante de Dios, que en este caso están en mi casa, y que nadie sabe que las tengo, porque el que las disfruta soy yo cuando agarro, si es un libro nuevo, o sea, yo, mi libro, o sea, es mío, o sea, que tengo que estar ahí, miren, la verdad, y así libre es intrascendente, pero hay otras cosas así muy, que yo es más, ni quiero que me las vean, de verdad, o sea, son mías, para mi disfrute, es para que yo las use, para que yo las utilice, ¿no? Por ejemplo, unas pantuflas, ¿qué tal? ¿A poco andas presumiendo ahí tus pantuflas? Mira mis pantuflas, o sea, son para mí, para que me bote los zapatos y me ponga la pantufla y le haga así con los dedos. Qué rico, qué suavecito. Después de un domingo que estás parado todo el día, híjole, qué alivianada. Son para mí, no son para presumir para nadie. Sin embargo, esto que está aquí, que nos ayuda como pensamiento a retratar lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, va a apuntar y va a puntualizar en este contexto donde estamos pensando en enero de cosas para mí y por mí y a través de mí, y que lo tenga yo nada más y que lo disfrute, y no estamos saliendo de nuestra zona de confort para cambiar nuestra actitud y pensar en función de otros, como lo que sería esta iglesia que se fundó hace 55 años, y que digas, ¿qué sería Conexión Vida si no hubiera venido Larry Stevenson desde Estados Unidos a hacer un viaje misionero y a comenzar una obra? Algunos ni siquiera sabían quién fundó esta iglesia, ¿verdad? Larry Stevenson, no fue Víctor Alviso. Yo sé que soy muy bueno como pastor, pero no fui yo, soy más chavo que 55 años, así que no pude haberla fundado yo. Estamos entrando en la labor de otros, porque otros pensaron en otros. Y entonces yo creo que sí haríamos una línea con Larry Stevenson, los que fuéramos agradecidos, y diríamos, gracias Larry por haberte tomado el tiempo, gracias por haber puesto de tu dinero, gracias por haber metido a tu familia a México, gracias porque en los años difíciles de allá
de Celaya, cuando aquí eran sembradíos y cada vez que llovía se inundaba toda esta parte porque era zona de plantío de camotes, estaban en el lodo y caminaban en estas. Gracias, Larry Stevenson. Si estás por allí, donde quiera que estés, Dios te bendiga, Dios guarde, y agradecemos a tu familia, que Dios los bendiga a todos ustedes, porque sí quisiéramos alinearnos delante de alguien que hizo algo por alcanzarnos, sobre todo con el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto que estamos diciendo, que hoy a algunos será normal escuchar de Jesús, tal vez en esta época, pero créanme, hablar de Jesús y hacerlo significativamente para entrar en relación con Él y apuntarte en lo que Dios hizo, déjeme adelantarte a mi final de mi mensaje. De hecho, cuando tú piensas en otros, cuando rompes tu zona de confort, cuando piensas en lo grande y lo maravilloso que pudieras hacer y dar a otros, ese es Dios. Estás entrando en la compañía de Dios, porque Dios, viendo el desastre en este planeta, mandó a su unigénito Hijo para tratar de arreglar y tocar y cambiar la vida de todos nosotros, y lo más grandioso y maravilloso, darnos redención, darnos perdón de pecados y podernos reconciliar con Él y llevarnos al cielo. Así que cuando piensas en alguien que fue de los que rompió su confort, es Dios, que no tenía necesidad de venir a esta tierra. Pero retratemos lo que dice directamente Cristo. Allí en el libro o el Evangelio, como lo conozcas, de Lucas, el capítulo 14, el versículo 25. Ayúdenme a leer todos. Grandes multitudes. Así que, ¿cuántas multitudes iban con Cristo? Imagínense nada más que era Cristo moviéndose y tratando de escapar de la multitud. No tenía ni siquiera el tren ligero de México para vámonos de volada de esta multitud, ¿no? Se tenía que subir en un burro, escapando de la multitud. Nosotros poquito sabemos de eso. Les voy a abrir mi corazón, pero que quede aquí entre nosotros nada más. Nadie más diga esto, ¿no? A veces yo me quiero desplazar a un lugar donde fisiológicamente todos los seres humanos tienen que ir y no puedo, porque no me dejan llegar. Pastor, y pastor, y pastor, y pastor, y pastor. Ya el que la cachó, el que tiene oídos para oír, oiga lo que... Imagínense a Jesús, que se iba a un lado y la multitud, y se movía y la multitud, y al otro lado la multitud, y no le dejaban descansar a Jesús. Por eso se iba al mar de Galilea y por lo menos echaba una barca separada de la orilla para tener un poco de descanso, porque no le dejaba la multitud. Y no eran multitudes sanas, eran multitudes enfermas que querían tocar a Jesús, y no eran personas prácticamente aseadas, no tenían acceso a una ducha diaria como nosotros hoy lo menospreciamos, y algunos no lo menosprecian, por favor báñense, y no se bañan diario, ¿verdad? ¿Y cómo leerían esas multitudes? O sea, no, yo creo que eran malolientes, y ahí van como zombies, como Walking Dead, ¿verdad? Walking Dead, queriendo agarrar a Jesús. O sea, y ahí están como guaruras los 12 discípulos tratando de, a ver, y reprimiendo a la multitud, pero esto era imposible. Qué bueno que cuando nos vamos a nuestra casa aquí de Conexión Vida, o Querétaro o Celaya, también ustedes se van a su casa y no me van siguiendo. Porque imagínate moverte a todas partes y encontrarte con la gente. O sea, a nosotros se nos hace normal eso. De verdad, se los prometo delante de Dios, que hay ocasiones en las que les tengo que decir, por favor ya, es más, acompáñeme y usted quédese afuera, pero se los prometo delante de Dios. Bueno, ¿qué somos los seres humanos? Egoístas. Nuestra necesidad es la más importante. Siempre la más importante. Lo demás no importa. Lo que yo pienso, lo que yo necesito, mi situación, eso es lo más importante. Los demás pueden esperar. Y eso multiplíquelo. Bueno, Jesús iba y en alguna manera se volvió a ellos y con ellos. O sea, tomó su atención y les dijo, si alguno viene a mí, me ayudan y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Así que esta palabra ya causa conflicto, porque en la Biblia o en la literatura, la Biblia tiene literatura, se usan figuras retóricas, y esto entramos en un problema de conflicto con la gente que no está muy versada en estas formas de hacer retórica. Y esto es el asunto. Si tú comparas tu autoridad, estás escogiendo tu autoridad. Y si vas a seguir a Jesús, mira, puedes venir con Él a la ribera, puedes pedir que te sane, puedes pedir que te alimente, puedes pedir que abra tus ojos, que limpie tu lepra. Todo eso puedes hacer, pero seguir a Jesús tiene que ver con escogerlo como tu autoridad, por encima de la autoridad de tu padre, por encima de la autoridad de tu madre, de tus hijos, de tu mujer, de tus hermanos, de tus hermanas. Ese es el nivel que se ve en desfavor. Estas son autoridades. Si eres hijo bajo dominio, tu padre y tu madre mandan, pero la autoridad de Dios
Comparado la autoridad de Dios con la autoridad de tus padres, este cariño y este respeto, comparado con lo que le tienes a Jesús, es como si los aborrecieras, pero no. Y miren, para probar que no está hablando de sentimientos de aborrezco a mi padre, aborrezco a mi... Algunos quisieran decirlo así, ¿no? Agreguémosle al versículo, y hermanos y hermanas, y aún solamente que seas el pitufo gruñón ahí que aborrezco mi vida. O sea, solamente así, ¿no? Porque ¿de qué otra manera? Imagina, aborrezco mi vida, aborrezco mi vida. O sea, no está hablando de esos sentimientos. Está hablando que tú mismo no debes ser tu autoridad, sino Dios, sino Jesús. Y los intereses, su obra, su reino, la iglesia. Por eso, si tú no crees en Cristo y no estás en ninguna iglesia, esto que voy a decir ahora no es para ti. Y discúlpame que me dirija solamente a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, porque un discípulo quiere decir que es un aprendiz que va detrás de su maestro y que ha rendido su voluntad para aquel que lo guía como maestro. Así que si no sigo a Jesús en ese tamaño, no soy su discípulo. Solamente digo que creo en Cristo Jesús, pero no soy seguidor de Jesús. Realmente no lo soy. Pero subido de tono y también su propia vida no puede ser mi discípulo. No hay manera. Puedes alimentarte, puedes escuchar, puedes recibir sanidad, pero si tú no me entregas tu autoridad y pones bajo mí tu vida y dejas que las demás autoridades estén en desfavor en relación a lo que yo mando en tu vida, no puedes ser mi discípulo. Qué desafío para todos los creyentes en Cristo Jesús, porque estamos llenos de religiosidad, de costumbre, incluso de los yo pienso, yo creo, a mí me parece, en mi experiencia, de esas pláticas incómodas que los pastores tenemos, porque créanme que en estas últimas fechas, por lo menos de la pandemia para acá, híjole, cantidad de pláticas incómodas. ¿Pero por qué, pastor? Pero le digo, tú sigue a Dios, tú sigue a Jesús, tú respeta a tus pastores, tú obedece. Mientras tú no veas que estamos haciendo algo claramente malvado, tú tienes el deber de seguirnos, no de cuestionar y decir, es que yo creo, yo debería así. De verdad, no debe ser así, porque uno mismo debe estar siguiendo a Jesús. Así que la esencia de seguir a Jesús es la negación de uno mismo. Es no la superación personal, o un no a la superación personal. Y esto choca con nuestra cultura occidental, donde tú puedes, ándale papá, ándale mamá, no sé cómo lo digo, ¿no? O incluso algunos dicen, órale papi, échale papi. O sea es una cultura a la personalidad, un culto a la personalidad, en donde se exalta a las personas y las personalidades brillan. ¿Y dónde queda Dios en nuestra vida? Aún de los seguidores de Jesús, incluso déjenme decir, y para en contra de nosotros, ¿no? Y el ministerio de fulano de tal, o la iglesia del pastor Víctor, o sea, Dios me libre, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor Jesucristo. Yo mismo debo estar sujeto a Cristo. Así que yo tengo el privilegio de servir en conexión vida a Dios, pero el que murió por la iglesia fue Jesús. El que fue sepultado, más aún también resurrecto, fue Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Nadie de nosotros es dueño de la iglesia. Ahora, si uno dice, mi iglesia, pues yo lo entiendo en términos de empatía, de cariño, de pertenencia, pero por supuesto que no es nuestra, ¿no? Claro que no, pero Cristo va a seguir hablando de esto en otra parte de Lucas capítulo 14, versículo 27, dice, y el que no carga su cruz, y algunos dicen, mi suegra, no, nada de tu suegra, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esa es la disposición a negarse a sí mismo, es morir a ti mismo, morir a tus pretensiones. Perdón que evoca allí la experiencia de lo que fue nuestra vida en el pasado. Hubo un momento en el que hubo que decirle no a los negocios. Algunos ni saben esto, pero aquí un dato para el primo de Caro, Manuel Alejandro del Sol Nasco. Este no se lo sabe, ¿no? Tuve un taller mecánico de Brother Shop. Hay fotos ahí del asunto, ¿no? Y hubo que hacerle así para entrar al instituto, para volverse un empleado, para estudiar y llegar a ser pastor. Es que te tiene que costar algo. No puedes pensar en otros y seguir con tu proyecto y tu plan de vida. Y otras cosas que tuvimos que dejar. Y entonces la gente me dice, ¿estás loco? Y yo le decía, sí, estoy loco, porque agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Sí, estoy loco por el amor a Dios, por el amor a las personas, por el amor a su obra. O sea, 25 años, imagínate todos los sentimientos y los grandes planes que ahora Dios dice, tranquilo, ya te ubicaste que el que manda soy yo y el que hace la obra soy yo, tú sírveme, pero el que hace las cosas soy yo. Claro, pero en aquellos momentos era, yo voy y yo hago y, en fin,
Yo deshice, más que hacer, hacer y deshacer un montón de cosas. Realmente nosotros tenemos que estar dispuestos a declarar nuestra propia muerte a nuestras pretensiones personales y egoístas. Y lo va a subir de tono Jesús, dice en Marcos capítulo 8, versículo 34, ahora entonces llamó a la multitud y a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, que se niegue a sí mismo. Así que aquí es detrás de Jesús, alineados a Jesús, imitando a Jesús, pensando como Jesús, dándole a Cristo el honor, la honra, el privilegio y la dirección de nuestras propias vidas, donde normalmente esto que estoy diciendo va contra todo lo que nuestra sociedad hoy por hoy practica, porque nosotros mandamos. Así que llega el día, déjeme darle un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo, en sentido negativo. Llega el día de tu cobro, te pagan. Quincena, mensual, semanalmente, no sé. O te dieron una herencia, ¿qué tal, no? Se puso mejor. Una herencia, ¿y qué hiciste para tener una herencia? Nada, se murió el que te la dejó, eso fue todo lo que pasó, ¿no? Y entonces tú empiezas a hacer, voy, compro, hago, le doy. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios en esas cuentas? No, pastor, es que es mucho dinero para la iglesia. No te estoy preguntando, nomás te estoy probando dónde está tu pensamiento, que normalmente no seguimos a Jesús. Y voy a usar las palabras de Adriel, mi sobrino, que predicó en la Vid Verdadera, una de nuestras sedes allí en Querétaro, sobre Prolongación Bernardo Quintana. Y dijo él, conste que lo dijo Adriel, nosotros somos seguidores de Jesús, sí, en sus palabras, ¿no? Así con su estilo. Sí, todo. Yo me imagino que ahí la congregación, sí. Y cuando no hacemos lo que debemos hacer, otras palabras le dijo él, cuando no seguimos a Jesús y decimos que somos seguidores de Jesús, ¿qué somos? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, él sí se los dijo, ¿no? Ok, entonces, la Nueva Versión Internacional, versículo 35, ahora dice el mismo pasaje, porque el que quiera salvar su vida, porque naturalmente queremos ponernos el cinturón de seguridad, queremos que el coche tenga las más bolsas de aire que se pueda, queremos que tenga los mejores frenos ABS de potencia que se pueda, con turbo ahí para que, un booster para que lo haga más fuerte. Quieres salvar tu vida todo el tiempo, hasta inconscientemente. Pero eso implica a veces estar luchando y peleando por hasta tus ideas o mis ideas. Pero paradójicamente el que quiera salvar su vida la perderá. Será como moverse en arena movediza, que mientras más te hundes y mientras más luchas, más te hundes y más te hundas. Pero el que pierda su vida por causa de mí, fíjense nada más, por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Porque aquí es renunciar y quitar los estorbos a lo mío para poder acceder a algo más grande. Dicho claramente, negarte a ti mismo es decirte no a ti para que puedas decir sí a algo más grande que tú. Y aquí es cuando no nos creen los chavos. Aquí es cuando los matrimonios que no se arreglan dicen, pues ¿cómo? Y si tan solo dieras ese paso de fe, de obediencia, no es un paso al vacío, no es un golpe al aire, no es un salto al precipicio, es una confianza en Dios cuando dices, ok Dios, voy a dejar que tú hagas tu obra en mí, voy a escoger por tu excelso, maravilloso y perfecto plan, guíame, que tú mandas en mi vida. Vas a dar el paso y vas a comenzar a caminar por aquello que ni te imaginarías que causa en tu vida el gozo, la plenitud de estar en Cristo y de lo significativo que se vuelven aún las cosas más sencillas e imperceptibles, cotidianas de nuestra vida, porque nos atrevimos a darle a Dios nuestra voluntad, cosa a la cual Él no nos obliga. Pero retomando el pensamiento y perfilándonos al final que comenzamos, quien se dedica únicamente a sí mismo, quien saca sus centenarios y sus gargantillas y habla de sus viajes y saca sus pasaportes y muestra los sellos de los países donde ha estado y luego habla del tren y del tren rápido y de cómo se viaja en Europa y de qué se come allí en Italia y cuando se para ahí en la Torre Eiffel y la agarra así y todo eso, quien se dedica únicamente a sí mismo no tendrá nada para mostrar más que a sí mismo para sí mismo. Hoy ni tenemos fotos en esta generación porque ya te robaron el celular y no la respaldó, todo se fue ahí, todas tus fotos ahí de la Torre Eiffel, del río que sé, no sé qué, ya se quedaron porque era para ti mismo. Pero aquí el cambio dramático es de lo que tú y yo hemos escuchado desde que somos niños y que a lo mejor hasta nos molestaba. Esto se trata de propósito, o sea, resolución. Debe haber unos propósitos, pero no el de engordar o el de bajar de kilos, no el de aprender más inglés o tener un mejor porcentaje de inglés. El propósito
de poder trascender en la vida de otros. Decía Tom Rhodes, que es amigo de Andy Stanley: para mí es difícil regresar a un domingo normal de siempre, una vez que has probado el propósito. Y aquí está un amigo, arquitecto, acaudalado, según el testimonio de Andy Stanley, que en algún momento le pidió, llegado a la iglesia, viendo la necesidad de los niños, participar en algunos viajes misioneros e ir no me acuerdo a qué parte del mundo y hacer algo significativo y salir de su zona de confort e invertir su vida, su tiempo, su dinero en lo que es para ayudar a otros, y con un gran resultado, de tal manera que su vida cambió, que siendo más bendecido y más acaudalado por Dios, ahora decía: para mí un domingo normal no puede ser, no puedo regresar a la rutina de la vida de pensar en mí, en mi tiempo, en mis vacaciones, en mis ahorros, en mi coche, en mí, que de hecho es un peligro. Y si leen ahí Lucas 12, se van a dar cuenta más de el mí, ¿qué haré con mis frutos en mis graneros? Pues necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios. Pensar en trascender en la vida de otros. Por eso, preguntas para canalizar y concretar nuestra hoy presentación de este episodio 2. ¿Qué te rompe el corazón? Pero no hablando de nosotros, sino pensando y enfocándose en otros. Y luego, para sumarse, ¿quién está haciendo algo al respecto? Porque mucha gente está atendiendo ya muchas áreas de necesidad, donde ahora todo lo que tendría que hacer es sumarme. Y luego, ¿cómo puedes ayudar? ¿Qué parte vas a tomar tú para cambiar el mundo? No el mundo entero, pero sí el mundo de una persona. Porque no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el mundo de una persona. ¿Por qué no hacemos por uno lo que nos gustaría hacer por todos? Y ahí haríamos un cambio. Imagínate tu vecindario. Comencemos con tu casa. Imagínate que en tu casa tú hagas todo por cambiar el mundo de tu esposa. Mejor, déjame decírselo mejor, que tú hagas todo por cambiarle el mundo de tu esposo. Eso estaría genial, ¿no? Que los hijos sean quienes los papás les cambian el mundo. O los papás o los hijos les cambian el mundo a sus papás. ¿Qué tal si las ovejas, los miembros, los que asisten aquí a Conexión Vida, dicen: le vamos a cambiar el mundo al pastor, lo vamos a mandarle? No, vamos a cambiarle, vamos a hacerle más, lo vamos a acompañar, vamos a hacer más ministerio, vamos a checar nuestra actitud. ¿Cómo puedes ayudar? Porque quien se dedica únicamente a sí mismo, ahorita que estamos en enero, no tendrá nada para mostrar más que a sí mismo para sí mismo. Pero si te dedicas a más que a ti mismo, tendrás más para mostrar que solo a ti mismo, para ti mismo, porque igual se hace una línea, o igual se hace un tumulto, o igual escriben un reportaje, o sales en la televisión, o en la gloria eterna ves a todos los que por lo que tú hiciste llegaron a entrar en contacto con Cristo Jesús, porque tú fuiste usado para que ellos tuvieran fe, arrepentimiento y dijeran a Jesús: ven a mi vida, sálvame. Porque cuando tú piensas en otros, estás entrando en las funciones de Dios, de lo que Dios hizo, y estás siendo colaborador con Dios para que a otros no solamente les cambie su mundo, les cambie la vida y la vida eterna. ¿Qué tal si lo tomas como una resolución en tu vida y lo abrazas como un propósito de vida en este enero 2026? Dios los bendiga, y quisiera terminar orando para dar por concluido este momentito. Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de desafiarnos, de escuchar de ti lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Queremos rogarte que nos des la capacidad de salir de nuestra zona de confort, de tomar de nuestra vida, porque eso involucra el tiempo, el dinero, el esfuerzo, lo que nos va a costar, despreciar momentos de descanso, a lo mejor tal vez incluso cambiar en nuestra familia las prioridades y hacer, por tener una disciplina diferente, poder pensar en otros y poder usar lo tuyo para bendecir a otros. Dios, úsanos para que decididamente, como propósito de año en esta resolución, podamos ser de los que algún día tendremos el privilegio de que alguien nos agradezca porque permitimos que tú nos usaras para bendecirlos a ellos. Lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.